Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio del libro de Deuteronomio, el capítulo 1. Vamos a orar brevemente. Señor, Padre amado, te damos gracias primeramente por esta nueva oportunidad que nos das de conocerte, de poder estudiar este libro, Señor, tu palabra. Que podamos sumergirnos, Señor, en todas esas riquezas que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos entender tu palabra y que, por sobre todo, Señor, no solamente quede grabado en nuestros corazones, sino podamos vivirla realmente, Señor. Gracias te damos, nos encomendamos a ti, encomendamos este estudio que sabemos viene de tu mano. Es tu palabra, Señor, y tu palabra no regresa vacía. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, esta noche vamos a continuar recordando que en la primera parte pudimos ver cómo Moisés le recuerda a Israel, al pueblo, las promesas que Dios les había hecho. Él les recuerda que tenían que entrar y poseer la tierra que Él les había jurado a sus padres, como hemos podido ver a Abraham, Isaac y Jacob, y a la descendencia de ellos. Vimos también el nombramiento de jueces que Dios permitió a Moisés al ver esa gran carga que él estaba llevando. Y Dios le permite. Y recordemos, así es como Dios hace en nuestras vidas muchas veces, que esa carga pesada que llevamos en este caminar, que muchas veces no soportamos, Dios ya ha dispuesto de la misma manera líderes en nuestra iglesia, líderes espirituales que puedan y saben que están en un mismo sentir con el Señor y ellos pueden sostenernos mediante sus oraciones, esa ayuda, ese consejo oportuno. Y así Dios lo ha dispuesto, como vemos, no desde ahora, sino desde antes. Estos son los ejemplos. Y por eso también tenemos que estar agradecidos, hermanos. También vimos la misión de los 12 espías. Deseo que fue del mismo pueblo, porque hemos visto cómo a pesar de las promesas de Dios, el pueblo mismo pidió que se mandaran espías que reconocieran la tierra. Y vimos cómo Moisés le recuerda al pueblo cuando en su incredulidad el pueblo Israel rehusó entrar a la tierra prometida. Vimos cómo 10 de los 12 espías regresaron con un informe lleno de miedo e incredulidad y cómo el pueblo les creyó y se negaron a creer esa promesa de Dios y entrar. Y nos quedamos con estos dos versículos la clase pasada, donde terminamos con estos dos versículos, el 24 y el 25, donde Moisés recuerda el viaje y el informe de los espías. Eso le recuerda al pueblo, les dice: y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Eso recordaremos que también lo hemos estudiado en Números 13:27, donde lo explican con más detalles, ¿verdad? Entonces, después de haber llegado a esa conclusión, tener ese reporte de los espías, de decir que esa es la buena tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da, era suficiente, como recordamos, que la nación de Israel tuviera el informe de los 2 espías piadosos. Recordemos, Josué y Caleb. Pero vemos cómo también no solamente Josué y Caleb, sino los otros 10 espías llegaron a decir esta frase que hemos leído, ¿no? Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Pero a pesar de eso, ¿qué sucede? Vamos a empezar leyendo el versículo 26 al 33 de esta segunda parte del estudio, donde veremos cómo Moisés recuerda el rechazo incrédulo de Israel a la tierra prometida, aunque dice les rogó que tomaran la tierra con fe. Pero vamos a leer. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Murmurasteis en vuestras tiendas diciendo:
porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, esto le estaba diciendo Moisés al pueblo, no teman, ¿no? El cual va delante de vosotros, Jehová nuestro Dios, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba adelante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Entonces hemos visto cómo fueron esos 10 espías, terribles espías, cuando comenzaron a dar un mal testimonio de Israel, ¿verdad? Eso está en Números 13:28. Pero esencialmente los 10 espías y todo Israel dijeron, fuimos a la tierra de Canaán y encontramos que era una tierra maravillosa, tal como el Señor dijo que sería. La palabra de Dios era cierta en ese punto. Sin embargo, y a pesar de todo, hermanos, no le creemos muchas veces a Dios de la misma manera como le pasó a este pueblo. No les creyó cuando Él les decía que les iba a permitir llegar a esa tierra prometida, que ya la tenía para ellos. Es así como muchas veces nosotros nos encontramos incrédulos a creerle a Dios que puede vencer esos enemigos que se levantan delante de nosotros. Y vamos a poder llegar, que el Señor tiene el control y vamos a poder llegar a poseer esa tierra que Él tiene para nosotros y poder poseerla. Como podemos ver, lo mismo hoy nos puede suceder a nosotros. Y de la misma manera, a pesar de que hemos visto como Dios le recordaba, ¿no?, a ese pueblo, de dónde los había sacado, lo mismo a nosotros, hoy nos dice de dónde el Señor nos ha rescatado, que su palabra es verdadera, que recordemos, muchas veces lo decimos, pero a la hora del problema nos olvidamos y no confiamos en Él. Confiamos de momento, pero quizá ya perdemos la fe para el futuro, para las cosas de más adelante. En esta tierra hablando, porque sabemos que el Señor nos tiene grandes cosas ya en esa tierra con Él, pero aún estando aquí. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que hizo el pueblo. Somos un mal testimonio y por sobre todo, yo digo, entristecemos el corazón de Dios. Y algo que también me hacía pensar lo que hemos leído en estos versículos, les dice, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas. Dios no había hecho nada más que mostrarse fiel a su pueblo. Ellos no podían señalar un solo caso en el que Él los hubiera defraudado, los hubiera abandonado, aunque el viaje no fue fácil. Pero ¿qué hicieron? Sin embargo, respondieron. ¿Cómo respondieron a esa fidelidad de Dios? Con rebelión, como hemos leído, con murmuración, con incredulidad. Y así, muchas veces también nos rebelamos con el Señor, caemos en esa rebeldía, ¿no?, de no querer ya nada más porque me está yendo mal y todo me sale mal y Dios no lo veo, no responde, ¿no? Y caemos, terminamos igual, murmurando, con incredulidad en nuestro corazón.
Ellos no estaban convencidos del amor de Dios y les resultaba difícil confiar en un Dios que no creían que los amaba. Hoy de la misma manera nosotros, los cristianos, también muchas veces necesitamos ser convencidos de ese amor de Dios. Porque, ¿qué pasa? Nos olvidamos pronto, ¿verdad? Muchas veces nos vemos con esos obstáculos en nuestro caminar con el Señor porque no estamos realmente convencidos de lo que Dios puede hacer por nosotros y del gran amor que Él nos tiene. Y deberíamos preguntarnos tal vez, ¿qué haría falta para finalmente convencerme de que Dios realmente me ama? Hermanos, Dios ya ha dado la máxima demostración de su amor, ese amor que nos tiene. Porque su palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está en Romanos 5:8. La muerte de Jesús por nosotros, hermanos los pecadores, esos pecadores culpables, es la máxima demostración del amor de Dios. No hay mejor demostración de su amor. Él no puede hacer nada más grande que lo que ya ha hecho en Cristo. Ahora deberíamos estar recordando esa expresión máxima, ese sacrificio. El recordar esta palabra, hermanos, tan poderosa de Romanos 5:8, de verdad no solamente nos va a dar paz, sino nos va a hacer crecer, que nuestra fe crezca diariamente, nos va a regar, vamos a echar raíces en el poder de esas promesas de Dios, en ese gran amor. Pero también hemos leído cómo el Señor les recordó que Él iba a ir delante de ellos, Él pelearía por ellos, conforme a todas las cosas que hizo por ellos en Egipto, delante de sus ojos. Con estas palabras, Moisés hizo todo lo posible para animar al pueblo. Los llamó a recordar, como hemos dicho, este libro de recordatorio de Deuteronomio. Los está recordando específicamente la fidelidad pasada de Dios y que consideren que Él podía darles la victoria en la tierra de Canaán. Y hoy nos está diciendo a nosotros también, Él va delante tuyo, hermano, hermana. Él va a pelear como peleó una batalla pasada en tu vida, que sé que tienes testimonio del cual contar, conforme a todas las cosas que Él ha hecho en ese Egipto donde Él nos ha rescatado. Las grandes obras que Él ha hecho delante, igual como hizo con ellos de vuestros ojos. ¿Acaso no tenemos grandes obras que contar? ¿Grandes testimonios? Yo sé que sí. Pero ¿qué pasa? Que a Satanás le encanta hacernos olvidar lo que realmente debemos recordar. Esas victorias pasadas, presentes, esos milagros de Dios a nuestro favor. Él no quiere que recordemos. Entonces también hemos visto cómo con todo eso no le creyeron a Dios. ¿Qué fue? Por su incredulidad y duda del amor de Dios. Ellos fueron incapaces de confiar en Dios. Y vemos que la única manera en que podemos tratar con esta incredulidad, hermanos, que nos asalta, en que tal vez estemos en este tiempo, es profundizando esa relación con el Señor, esa relación de amor. Ahí, esa relación día a día es donde va a crecer esa confianza y esa fe. La incredulidad y falta de confianza es el verdadero enemigo. Así lo fue de este pueblo y así puede serlo también para nosotros. Pero ahora vamos a continuar con los versículos del 34 al 40, donde vamos a ver cómo Moisés recuerda las secuelas, las consecuencias de la rebelión de Israel en Cades Barnea.
donde Moisés también les recuerda ese juramento de juicio de Dios contra el Israel incrédulo. Empecemos leyendo, y dice: Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, les decía Moisés, ¿no? Tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, él, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces aquí desde el comienzo podemos ver algo importante. Estas palabras que dice que Dios se enojó y juró. Qué serio, ¿verdad? Qué importante conocer esto realmente, conocer a Dios mismo. Que en respuesta a la incredulidad de Israel y la falta de esa confianza en su amor, Dios juró que la generación adulta que salió de Egipto no heredaría la tierra prometida, sino que moriría en el desierto desolado. Eso vamos a leerlo en Salmo 95:11, que dice: Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En este salmo Dios deja claro que ese pecado, esa rebelión de Israel en el desierto, eso lo deja como un ejemplo que los que se rebelan y no obedecen, entonces no conocen los rectos caminos de Dios. Y por consiguiente, podemos dejar de recibir lo que Dios nos ha prometido, hermanos. Eso le pasó a ese pueblo y eso nos puede suceder a nosotros también. Muchas veces queremos conocer solamente a ese Dios de misericordia, de amor, de promesas, ese Dios bueno y que lo es en gran manera, pero nos cuesta entender esa parte que también es lo que describe a Dios mismo. Es un Dios de justicia, es un Dios justo, es un Dios, sí, de paciencia, pero también es un Dios que se enoja y cumple su palabra. Y también deja claro que los dos fieles entre los 12 espías que regresaron con el informe de la tierra prometida fueron Josué y Caleb, ¿verdad? Eso, para los que quieren recordar, está en Números 14, del 6 al 10. También hemos leído que Josué haría heredar a Israel. Tan grande como fue Moisés, hermanos, que lo sabemos bien, que fue un hombre de fe, un gran hombre, un gran ejemplo que Dios nos ha dejado en la palabra, uno de los tantos. Pero él no podría y no llevaría a Israel a la tierra prometida, como sabemos. Eso quedó en manos de uno que vino después de Moisés, y es él mismo, de Josué. Moisés fue el gran legislador y representó la relación con Dios a través de la ley. Pero también leía de que dice que solo Josué pudo hacer eso, pudo haber hecho eso. El nombre de hebreo de Josué dice que corresponde exactamente al nombre Jesús. Entonces, vemos que solo Jesús puede llevarnos a una relación de tierra prometida con Dios. Miren qué precioso esa similitud al propósito que tuvo Josué en esa parte con Jesús, que Él es el único, como hemos dicho, que nos puede llevar y que es a través de Él, de esa relación con Él, a esa tierra prometida con Dios. Pero volviendo a estos versículos leídos, hemos visto también cómo el pueblo se quejaba, ¿no?
y tenían una gran excusa. Decían, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, ellos van a morir. Esa fue la gran excusa de Israel por su incredulidad en Cades Barnea. Ellos decían, si vamos y tomamos la tierra, nuestros hijos serán asesinados. Y eso está en Números 14:3. Entonces, Dios responde a esa incredulidad, a esa excusa. ¿Y qué hemos visto? Hemos leído que le dice, ustedes morirán y sus hijos poseerán la tierra. O sea, ya no había excusas. Dios estaba bajando, trayendo al piso, como se dice, esas excusas que el pueblo tenía. No, sus hijos no iban a morir. Ellos son los que tenían que tomar la decisión. Ellos son los que tenían que obedecer. Por supuesto, recordemos que les aclara, ¿no? ¿Qué hijos entrarían, ¿no? Y que iban a ser niños pequeños, ¿no? Que no tenían el discernimiento de lo bueno y lo malo, aún. Y me hacía recordar que así somos nosotros. Muchas veces cuando tenemos una promesa del Señor y vemos que la situación es difícil y estamos en peligro y pensamos en nuestras familias y qué va a ser de mi vida ahora, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de... Ponemos miles de excusas, ¿no? Sin quizá una intención en el momento, una mala intención, pero así somos, ponemos excusas. No nos damos cuenta que es nuestro corazón el que está ya decidido, el que ha entrado en rebeldía. Pero claro, si leemos y seguimos buscando, la palabra está clarísimo. En la palabra nos trae abajo todo argumento que no vaya conforme a la voluntad de Dios y nos aclara y nos va a hacer ver que no es así, que somos nosotros, ¿no? Muchas veces el problema y que no es Dios, de que no son las decisiones, que Dios se ha equivocado para lo que nos pide o esas promesas que no se van a dar en nuestras vidas, porque no, somos nosotros, hermanos. Dios no se equivoca. Pero ahora continuando con los versículos finales, los versículos del 41 al 46, vamos a ver cómo Moisés recuerda su arrepentimiento a medias y el inútil intento de invasión. ¿A qué se refiere? Vamos a leerlo. Dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre ustedes, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oídos, les decía Moisés. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Y vemos cómo después de escuchar las consecuencias de su rechazo a Dios, del pueblo, Israel tuvo un cambio de corazón. Sin embargo, salieron en la carne y no en la fe, porque Dios ya no los guiaba. Y recordando esto que hemos leído, ¿no? Cuando ellos dicen, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos. Pero ya no. Ellos fueron rebeldes al mandato de Jehová. Moisés les hace acordar. Hicieron esto en medio de su supuesto arrepentimiento. Pero su tristeza no era por afligir el corazón de Dios, sino por todos esos 40 años en el desierto que ellos habían pasado. Por lo tanto, Dios vio a través de su arrepentimiento un arrepentimiento superficial. No era sincero. Y es aquí donde tenemos que meditar, hermanos, porque como decíamos, Dios es un Dios de justicia, Dios es paciente, Dios es misericordioso y eso lo es, creo que lo primero que recordamos. Pero Dios también nos dice,
y nos enseña que a lo bueno hay que llamarle bueno y a lo malo hay que llamarle malo. Dios no va a permitir que nosotros sigamos con excusas, que nos mantengamos en esa rebeldía, en esa obstinación. No, Dios nos espera y quiere que lleguemos a darnos cuenta de nuestros errores. Pero tiene un tiempo, como hemos visto. No sabemos cuál es el tiempo exacto, claro que no, pero sí sabemos que es el suficiente para arrepentirnos. Es el tiempo suficiente que Él nos da para que tomemos conciencia. Es por eso que día a día tenemos que limpiarnos, es por eso que día a día tenemos que meditar qué hemos hecho, qué hemos dicho, en qué hemos pensado, para que no lleguemos a ese límite donde Dios diga, no, hasta aquí no más, ya no más. Ahora entra mi mano de justicia. Entra Él, porque Él no va a cambiar, hermanos. Él, así como no va a cambiar sus misericordias, ni su amor por nosotros, ni su paciencia, Él tampoco va a cambiar el ser ese Dios justo. Por eso su palabra nos dice, en Isaías 55, Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras puede ser hallado. Nos está hablando de ese tiempo que Dios nos da. Y también hemos visto cómo se refiere a la altivez, ¿no? Nombra al altivo. Y me hizo recordar este salmo. Busqué el Salmo 138:6, que él dice que más al altivo él mira de lejos. Y esto Dios nos recuerda porque muchas veces son cosas que dejamos pasar, ¿no? Pero Dios los ve. Dios ve cosas que para nosotros puedan ser pequeños, el egoísmo, la altivez en este caso, ¿no? Y tantas cosas que se levantan unas con otras, ¿no? Muchas veces la desobediencia o la rebeldía no va sola, está acompañado justamente de esta altivez, de esto creer de que todos nos merecemos, ¿no? Y que está bien escondido. Y lo digo por mí primeramente porque yo he podido ver, gracias al Señor me ha mostrado muchas cosas que hay en el corazón y que pensamos que no están. Pensamos que ya estamos totalmente limpios o que eso ya quedó en un pasado, ¿no? Y no es así muchas veces. Pero bueno, volviendo a estos últimos versículos, hemos leído esta parte, ¿no? Esta consecuencia que tuvieron cuando dice que salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas. ¡Qué horror, de verdad! Imagínense qué grande consecuencia tuvieron. Y nos muestra cómo su inútil intento de invasión terminó en desastre. Después de su derrota total, ellos lloraron y lloraron. Pero nuevamente, hermanos, recordemos que esto fue por las consecuencias de haber sido atrapados, como se dice, ¿no? No por haber afligido el corazón de Dios realmente, y no por su pecado tampoco, de no creer en el gran amor de Dios, no por su incredulidad. No, ellos no estaban realmente arrepentidos por eso. Entonces podemos ver finalmente, hermanos, que este gran pecado de incredulidad que tuvo el pueblo, esto tuvo consecuencias, como las puede tener en nuestra vida. Y de verdad que Dios nos ayude, porque no es algo pequeño, es incredulidad que termina en falta de fe, es incredulidad que nos lleva al temor, como lo llevó al pueblo. Se levantó un temor grande en ellos. Es falta de fe, es temor, es desobediencia que también acompaña a esa incredulidad porque no obedecemos, porque no creemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace todo esto si no es ese retraso de esas bendiciones? No podemos esperar que Dios obre en nuestra vida, ni podemos ver esas bendiciones. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no salgo de esa? ¿Por qué no veo más allá? Y es porque nosotros somos los que estamos retrasando como ese pueblo y podemos estar años de años dando vueltas. Pero ¿qué otra consecuencia también? Que nuestra vida espiritual puede estar estancada, por decir así, aunque
yo siempre he escuchado, dice que no se puede, si uno no está caminando como debe ser con el Señor, nuestra vida espiritual ni siquiera se estanca, nuestra vida espiritual va en retroceso. Esa vida espiritual va a estar sin frutos, no vamos a dar frutos. Y como consecuencia de todo eso que va cayendo, como vemos, es la pérdida de esa relación con nuestro Señor poco a poco. Es la pérdida de lo que no nos gusta escuchar muchas veces o que no creemos tal vez. Es la pérdida de nuestra misma salvación, hermanos. Dios de verdad nos ayude, nos libre, pero que todos estos ejemplos que Él ha dejado para recordar, para aplicarlos y para que no nos suceda. De verdad, pidámosle al Señor que cada día nos agarremos más fuertes de Él, porque los tiempos son malos, como se ha dicho y sabemos, y porque nada, ni gobernador, ni ningún hombre, ni nadie nos va a poder ayudar y dar esa salvación, ese rescate, ese perdón, esa limpieza, como solo Cristo lo puede hacer en nuestras vidas, hermanos. Solamente agarrémonos fuerte y perseveremos. Que Dios lo bendiga, hermanos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su